¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es sobre el montaje de estas super lámparas que nos han mandado nuestros amigos de la marca Bosja. Y me diréis, bueno Alex, ¿y qué tiene de especial este vídeo del montaje de unas lámparas? Pues bien, lo que tiene de especial es eso, las lámparas. Tienen unas características técnicas que creo que no las tiene ninguna lámpara del mercado. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como he dicho en la intro, son unas super lámparas de la marca Bosja. Y me diréis que qué tienen de especial. Pues bien, la característica principal que tiene es que tiene 4 tonalidades de luces. Sí, habéis oído bien. 4 tonalidades de luces. Puede dar luz blanca, luz neutra, luz cálida y luz de alarma. En esta ocasión, el modelo de lámpara que yo utilizo es la H4. La H4 carece de luz de emergencia, pero lo explicaré dentro del vídeo. ¿Queréis saber más características y cómo se monta? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Bueno amigos, como veis, el producto se presenta en esta elegante caja bien embalado, que por fuera nos muestra las 4 tonalidades que las luces pueden ofrecer y por el otro lado nos presentan todos los modelos de lámparas que Bosja fabrica. Y en el anverso viene un código QR donde te lleva directamente a su página web. Cuando abrimos la caja, lo primero que nos encontramos es un libro de instrucciones bien editado, con imágenes y muy fácil para colocar nuestras bombillas. Y por supuesto vienen las 2 bombillas con los cristales de protección y los 2 controladores, uno para cada bombilla. Además, el fabricante me ha mandado 2 bombillas especiales para matrícula. En un futuro vídeo te enseñaré cómo colocarlas. En las imágenes que te dejo a continuación puedes ver la calidad del producto, que es bastante buena. Ahora te muestro las bombillas actuales que tiene mi furgoneta. Pero eso va a cambiar. Comenzamos a instalar nuestras nuevas bombillas LED. Levantamos el capot, nos vamos al faro y lo primero que hacemos es desconectar la ficha de conexión de la bombilla. Y para poder llegar a la bombilla es necesario quitar el guardapolvo, que es esta tapa de goma que estás viendo. Seguidamente quitamos el prisionero que sujeta la bombilla y ya podemos extraerla. En mi caso, para poder instalar esta bombilla, tengo que invertir el guardapolvos para conseguir un poquito más de espacio en la parte trasera. Para poder instalar nuestra bombilla nueva es necesario quitar el protector de cristal. Así lo indica un cartelito que lleva el mismo. Como ya sabéis, muchos de vosotros, por el diseño de esta bombilla solo se puede colocar de una manera, en este caso con el cable hacia abajo. Coloco el protector o tapa a la bombilla dejando el cable por fuera .
Ahora vamos a instalar el controlador de la bombilla. Es recomendable atornillarlo a una parte metálica del chasis para que disipe mejor el calor. Y como has visto en estas imágenes, es muy fácil conectar la bombilla. Y ya tendríamos nuestras bombillas LED instaladas en la furgoneta, ganando en visibilidad y en seguridad. Y antes de terminar el vídeo y daros unos últimos datos técnicos muy interesantes, os invito a que os suscribáis a mi canal y conectéis la campana, porque más de 120 vídeos como este te esperan. Ahora te dejo estas imágenes de noche para que veas la potencia de las bombillas LED que hemos instalado. Además, me supongo que durante todo el vídeo te estarás preguntando cómo se cambia de tonalidad en dicha bombilla. Pues es muy fácil. Si tenemos la bombilla encendida en posición corta, lo único que tenemos que hacer es apagarla y encenderla muy rápido y cambia a la siguiente tonalidad, que sería neutra. Apagamos y encendemos muy rápido y se encendería la tonalidad cálida. Y si volvemos a apagar y a encender muy rápido, volvería otra vez a encenderse la tonalidad fría. Y por último, si estas bombillas tuviesen la cuarta opción, que sería luz de emergencia, los faros darían destellos en la posición cálida. Bueno amigos, y como habéis visto, si tenéis pensado cambiarle las lámparas normales por lámparas LED a vuestro coche, la marca Bosja es una referencia y una opción que tenéis que tener en cuenta. Abajo en comentarios os dejo el enlace de las lámparas y de su página web por si queréis echarle un vistazo a todos sus productos. Bueno, y como siempre me despido. Todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.